Un niño humilde salva a un millonario abandonado en el desierto sin saberlo. Se convierte en la respuesta de Dios para aquel desconocido, y su decisión de ayudarlo o no cambiará para siempre el destino de ambos. La vida de Tomás era dura como el suelo seco del desierto. Desde que su padre desapareció, él se convirtió en el único hombre de la casa, asumiendo responsabilidades que pesaban sobre sus hombros como piedras. Su familia sobrevivía con lo poco que lograban sacar de la tierra árida y la leche de las 15 ovejas que poseían. Cuando la sequía golpeaba con fuerza y el pasto desaparecía, la producción de leche disminuía, y con ello la posibilidad de intercambiarla por harina, sal y otros productos esenciales en el pueblo más cercano. Su madre hacía pequeños quesos duros y los vendía cuando podía, pero el dinero apenas alcanzaba. Para lo más básico, no había lujos, solo lo mínimo para seguir adelante. El sol ardía con fuerza y cada paso sobre la arena caliente se volvía más difícil que el anterior. Siempre era así todas las mañanas antes del amanecer. Tomás se ponía sus sandalias de cuero gastadas y tomaba el bastón que heredó de su padre. Su misión era clara: llevar al rebaño hasta el pozo lejano y asegurarse de que los animales bebieran suficiente agua para soportar un día más. Si fallaba, las ovejas se debilitarían, dejarían de dar leche y eventualmente morirían, y si eso sucedía, su familia no tendría nada para comer a su lado. Tobías, un cimarrón uruguayo de pelaje corto y musculatura fuerte, caminaba con atención. El perro era más que un protector del rebaño, era un compañero fiel, un guardián, el único ser en ese mundo hostil que parecía entender sus preocupaciones sin necesidad de palabras. Tobías gruñía cuando percibía peligro, ladraba para mantener al rebaño unido y nunca dejaba solo a Tomás. Sin él, pastorear en el desierto sería imposible. Fue entonces cuando algo rompió la monotonía del horizonte dorado. Tomás se detuvo y entrecerró los ojos. Había algo en la arena, una figura oscura inmóvil. Apretó con fuerza el bastón y avanzó unos pasos. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que era un hombre tirado en el suelo. Sus ropas finas estaban cubiertas de polvo, su piel quemada por el sol y sus labios agrietados. Parecía muerto. O casi el miedo le oprimió el pecho. Desde niño había escuchado historias sobre extraños en el desierto. Algunos eran viajeros perdidos, pero otros eran bandidos ladrones que fingían estar inconscientes para atraer a los desprevenidos. La incertidumbre lo invadió. ¿Y si era una trampa? ¿Y si alguien estaba esperando a que se acercara para atacarlo? Las ovejas estaban inquietas, sintiendo cómo el calor sofocante drenaba sus fuerzas. Necesitaba seguir adelante, llegar al pozo antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces volvió a mirar al desconocido tirado como un pedazo de carne abandonado bajo el sol. Si estaba vivo, no resistiría mucho más. Tobías ladró en voz baja, llamando su atención. El perro estaba de pie con las orejas erguidas, olfateando el aire. No mostraba agresividad, solo una cautela silenciosa. Si hubiera peligro, Tobías ya habría gruñido aún así. Tomás dudó. Sabía que una mala decisión podría costarle la vida. Su corazón latía con fuerza y el sudor resbalaba por su frente. Si era un truco, nunca volvería a casa. Pero si no lo era, quizás ese momento cambiaría su vida para siempre. Tomás dio un paso al frente, sintiendo el corazón golpear con fuerza en su pecho. El sol ardía sobre su cabeza, y el sudor le resbalaba por el rostro, mezclándose con el polvo fino del desierto. Cada fibra de su cuerpo le decía que se alejara, que dejara a ese hombre ahí y siguiera su camino, pero sus pies seguían moviéndose como si tuvieran vida propia. Tobías avanzó a su lado con los músculos tensos y los ojos fijos en el desconocido.
El perro no gruñía, pero su postura era de alerta. Sentía que algo no estaba bien. Tomás también, pero ya no había vuelta atrás. A pocos metros de distancia se detuvo el hombre. Respiraba débilmente de forma superficial, pero aún seguía. Vivo Tomás. Se agachó lentamente sosteniendo con firmeza su bastón. De cerca su presencia era aún más extraña en medio de aquel paisaje cruel. Su traje, aunque rasgado y sucio, estaba bien cortado, hecho a la medida. La tela era fina, elegante, completamente inapropiada para el desierto. Sus manos estaban cubiertas de rasguños, con las uñas sucias de arena, como si hubiera intentado arrastrarse antes de perder las fuerzas. Tomás dudó. Ese hombre no era como los otros viajeros que de vez en cuando pasaban por la aldea. Él era alguien importante. Pero ¿por qué alguien como él estaría ahí? Sus ojos se posaron en el rostro del desconocido, a pesar de que el sol había enrojecido su piel. Sus facciones eran firmes y marcadas, su mandíbula apretada, y las líneas en su frente pertenecían a alguien acostumbrado a dar órdenes, no a pedir ayuda. Pero ahora ahí, tirado como un animal herido, no tenía ningún poder. Tomás respiró hondo y le tocó el hombro. Señor. Su voz salió áspera, casi dudosa. No hubo respuesta. El hombre, no sé, movió, tragó saliva y lo intentó de nuevo, esta vez sacudiendo con más fuerza. ¿Me escucha? Fue entonces cuando el cuerpo del hombre se estremeció. De repente un sonido ronco escapó de su garganta, como un gemido de dolor. Tomás retrocedió instintivamente con el corazón acelerado. Por un instante tuvo miedo de que el hombre lo agarrara, de que todo fuera una trampa. Pero el desconocido solo giró la cabeza lentamente con los ojos entreabiertos, turbios. Sus labios agrietados se movieron, pero su voz salió, débil, casi como un susurro agua. Tomás sintió un nudo en la garganta. Se iba a morir ahí frente a sus ojos. Si no hacía algo, sacó su paño, lo humedeció con un poco del agua que le quedaba y lo pasó por la boca del hombre para ver si reaccionaba. El desconocido tembló ligeramente, como si su cuerpo aún luchara por aferrarse a la vida. Tomás le dio un pequeño trago de su cantimplora, lo suficiente para que pudiera tragar, pero no más. Sabía que cada gota contaba. Su instinto le gritaba que diera la vuelta y siguiera su camino. No podía darse el lujo de involucrarse en problemas ajenos. Su familia lo necesitaba, sus ovejas lo necesitaban. Pero entonces miró de nuevo al hombre. Si lo dejaba ahí, moriría. Un peso le oprimió el pecho desde pequeño. Sus padres le enseñaron que la vida en el desierto era cruel, que no siempre se podía ayudar a los demás. Pero su madre también le decía que el verdadero carácter de un hombre se mostraba en las decisiones difíciles, y esa era la decisión más difícil de su vida. El viento cálido sopló, levantando una fina nube de polvo. Tomás sintió el sabor seco de la arena en su boca. Tenía que decidir, y rápido si tardaba demasiado. Sus ovejas se desmayarían de sed si llevaba a ese hombre con él. Podría estar llevando un problema peligroso a su aldea, pero si lo dejaba atrás, lo estaría condenando a la muerte. Tobías lo miró y soltó un leve ladrido, como si supiera que su dueño estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Tomás respiró hondo, tratando de ignorar el peso abrumador de la decisión que acababa de tomar. Su corazón latía con fuerza y sus manos estaban sudorosas. No había marcha atrás. Con cautela, se inclinó sobre el hombre inconsciente, sintiendo el calor abrasador que emanaba de su cuerpo. Febril, necesitaba saber quién era ese desconocido y por qué estaba ahí. Con los dedos temblorosos, comenzó a registrar los bolsillos del traje rasgado. El primero estaba vacío. En el segundo encontró un celular negro y delgado, pero cuando presionó el botón, no. Encendió, intentó varias veces sin batería, y aunque estuviera encendido, no habría señal.
En medio de la nada su mirada cayó sobre el bolsillo interno del saco. Metió la mano y sintió algo frío y metálico. Un encendedor de plata grabado con iniciales que no reconocía. Además encontró un pañuelo bordado y un fajo de papeles arrugados que parecían contratos o documentos importantes, pero estaban sucios y rotos. Nada en ellos explicaba cómo o por qué ese hombre había sido abandonado para morir en el City desierto. Tomás miró a su alrededor, sintiendo una creciente inquietud en el pecho. Algo no estaba bien. El silencio absoluto del desierto fue interrumpido por un sonido lejano y amenazante. Alzó la vista al cielo y su sangre se heló. Buitres, 3 o 4 aves negras, giraban sobre ellos, formando espirales lentas y precisas contra el azul ardiente. Tomás conocía ese comportamiento. Estaban esperando, sabían que un cuerpo pronto se convertiría en carroña. Un escalofrío le recorrió la espalda si no actuaba. Rápido ese cuerpo podía ser el suyo. Tragó saliva y miró a sus ovejas. Algunas ya estaban demasiado débiles con el hocico bajo jadeando. Por el calor, el tiempo se estaba agotando para todos. Tomás miró a Tobías, que permanecía atento olfateando el aire. El perro ya había sentido el peligro mucho antes. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Tomás, esperando una orden. El niño respiró hondo. No quería hacerlo, pero no tenía opción. Tomás miró a Tobías, y sus ojos se encontraron en un instante de comprensión. Silenciosa, se conocían demasiado bien como para necesitar muchas palabras. El niño sabía que Tobías podía sentir su miedo, su incertidumbre, pero también su determinación. Se arrodilló junto al perro y pasó la mano por su pelaje corto y caliente. «Necesito que lleves a las ovejas hasta el pozo solo». Tobías inclinó ligeramente la cabeza, moviendo las orejas como si analizara la orden, su mirada firme. No se apartó de la de Tomás. Estaba esperando la confirmación. El comando definitivo. Yo me quedo, pero tú. O tienes que ir, ellas te necesitan, ¿entiendes? Tomás tragó saliva. No dejes a ninguna atrás, cuídalas, y luego vuelve por mí. El perro permaneció inmóvil por un momento. Entonces ladró una sola vez. No era un ladrido cualquiera, era una promesa. Tobías le lanzó una última mirada a Tomás, como si quisiera grabar su imagen antes de partir. Luego, giró sobre sus patas y corrió hacia el rebaño tomando el liderazgo. Sin dudar, Tomás lo observó moverse entre las ovejas con agilidad, guiando a cada una de ellas como siempre lo hacía, pero esta vez no miró atrás, porque sabía que su dueño confiaba en él y que él jamás fallaría. Tobías era inteligente, sabía exactamente qué hacer, no dejaba que ninguna oveja se desviara del camino. Tomás observó cómo su leal amigo asumía el control corriendo entre los animales y guiándolos por la ruta conocida. Ladridos firmes, movimientos rápidos en cuestión de segundos. Tobías ya estaba lejos, llevando a las ovejas fuera de peligro. Ahora solo quedaban él y el hombre inconsciente. Tomás se agachó de nuevo tratando de calcular su próximo movimiento, pero antes de que pudiera pensar en un plan, un sonido lo dejó helado. Un ruido lejano rompió el silencio, el sonido de un motor. Tomás se quedó inmóvil, su cuerpo entero en tensión. Alguien estaba cerca por un instante, el eco del vehículo pareció acercarse, pero luego se desvaneció repentinamente, como si quien lo condujera hubiera cambiado de dirección o se hubiera detenido a la distancia. El viento trajo un olor extraño, algo que no reconocía, pero que por instinto le provocó rechazo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No estaba solo. Tomás sostuvo la cantimplora con fuerza, el sudor resbalando por su nuca, mientras intentaba controlar la respiración. El silencio del desierto era absoluto ahora, pero él sabía lo que había escuchado. Un escalofrío recorrió su espalda, necesitaba sacarlo de ahí. Ahora miró su cantimplora casi vacía y supo que no tenía opción: o compartía su agua,
o ese hombre moriría. Ahí mismo se arrodilló y humedeció un pedazo de tela pasándolo con cuidado por los labios agrietados del desconocido. No hubo reacción. La desesperación creció en su pecho. Si no despertaba, ¿cómo podría ayudarlo? Tomás miró a su alrededor, sintiendo el sol quemarle la piel. No podía perder más tiempo. Derramó un pequeño sorbo de agua entre los labios del hombre. El resultado fue inmediato. Su cuerpo se estremeció levemente. Sus párpados temblaron, y un sonido bajo y áspero escapó de su garganta. Tomás se echó un poco hacia atrás observándolo. Los ojos del hombre se abrieron desenfocados, como si aún estuviera atrapado entre la conciencia y la inconsciencia. Respiró hondo con dificultad y murmuró palabras entrecortadas. Me robaron, me dejaron para morir. Su voz era áspera, casi irreconocible de tan débil, pero a Tomás le recorrió un escalofrío al escucharla. Había algo en ese hombre que le resultaba familiar. No era su rostro ni su ropa elegante, ahora sucia de polvo, era su forma de hablar, como si alguna vez hubiera sido alguien importante. Tomás frunció el ceño. Había escuchado esa voz antes, pero donde intentó unir las piezas, pero el desconocido gimió de dolor y trató de moverse su cuerpo. No respondió. Sus ojos se volvieron hacia arriba, su respiración se hizo pesada, y de repente se desmayó otra vez el corazón de Tomás. Latía con fuerza, el tiempo se agotaba. Miró a su alrededor, y el desierto le pareció más vasto y cruel que nunca. No podía cargarlo solo, pero tampoco podía dejarlo ahí. Tragó saliva, necesitaba pensar rápido y rezar para que su decisión no los condenara el desconocido. Dejó escapar un gemido débil, sus ojos entreabriéndose con esfuerzo. Su respiración era corta e inestable, como si cada aliento fuera una batalla. Intentó moverse sus dedos hundiéndose en la arena, pero su cuerpo no respondía. Tomás lo vio reunir las pocas fuerzas que le quedaban e intentar levantarse tambaleante. El niño reaccionó de inmediato, deslizando un brazo bajo su hombro e intentando ayudarlo a ponerse de pie. El peso del hombre era mucho mayor de lo que imaginaba Tomás. Apretó los dientes y se esforzó sujetándolo con todas sus fuerzas. Debían avanzar al menos unos metros, solo un poco más hasta un lugar más seguro, pero apenas lograron dar 3 pasos vacilantes antes de desplomarse sobre la arena. El impacto levantó una nube de polvo a su alrededor, disipándose con el viento caliente del desierto. Tomás sintió su cuerpo ceder por el cansancio. Sus brazos temblaban de agotamiento. El desconocido ya no se movía. La desesperación le oprimió el pecho. ¿Qué podía hacer ahora? No tenía fuerzas para cargarlo, y si se quedaban ahí por más tiempo, la noche caería sobre ellos, y el desierto no perdonaba a nadie. Después del anochecer, cerró los ojos por un instante con el corazón latiendo con fuerza. En su garganta, pensó en su madre, en sus hermanos. ¿Qué dirían si supieran que estaba ahí, gastando sus últimas fuerzas en un hombre que tal vez ni siquiera sobreviviría? Pero de verdad, podía dejarlo atrás. Entonces un sonido interrumpió sus pensamientos. Patas, pisando la arena. Tomás giró rápidamente y sintió un alivio inesperado al ver a Tobías regresar con el rebaño. Las ovejas, ahora hidratadas y con nuevas energías, se movían con más agilidad. Tobías corría a su alrededor, vigilante como siempre, pero no fue él quien llamó la atención del niño Blanca. La oveja líder se detuvo justo frente a él. Tomás frunció el ceño. Blanca era la más fuerte del rebaño, la más vieja, la que todas las demás seguían sin cuestionar, pero en ese momento lo miraba de una manera diferente. Sus ojos oscuros se clavaron en los de él con una profundidad extraña, casi humana. No había miedo, no había prisa, solo una expresión serena, como si supiera exactamente lo que debía hacer. La respiración de Tomás se agitó.
Era una locura. Pero tal vez era su única oportunidad. Con manos temblorosas deslizó un brazo bajo el hombro del hombre y con gran esfuerzo lo levantó hasta apoyarlo sobre Blanca. La oveja permaneció inmóvil, aceptando el peso, sin dudar. «Vamos, Blanca. Ayúdame, Blanca». Dio un paso, luego otro, y entonces comenzó a caminar. Tomás se secó el sudor de la frente y apretó los puños. Tenía que seguir, su cuerpo estaba agotado, sus músculos ardían, pero no podía detenerse ahora. Los pasos de Blanca eran constantes, firmes, como si supiera exactamente hacia dónde ir. Tomás la siguió sintiendo el peso del cansancio sobre sus hombros, pero ignorando el dolor. Todavía quedaba un largo camino hasta la aldea, pero por primera vez creyó que tal vez lograría llegar el camino hasta la aldea. Fue una batalla contra su propio cuerpo. El cansancio se acumulaba en cada músculo de Tomás. Sus pies se hundían en la arena y sus ojos ardían por el esfuerzo. El sol ya se había ocultado en el horizonte, dando paso a un cielo anaranjado, que pronto sería devorado por la oscuridad de la noche. El tiempo se acababa. Blanca avanzaba con pasos inestables. Su respiración era pesada y agitada. Estaba al límite, pero aún así seguía adelante cada paso. No solo cargaba el peso del hombre sobre su lomo, sino también la última esperanza de llegar a tiempo, cuando Tomás finalmente avistó las primeras casas de la aldea. Su pecho se oprimió con una mezcla de alivio y agotamiento. Lo habían logrado. Pero Blanca ya no podía más, sus patas flaquearon y cayó de lado, soltando un gemido apagado al tocar el suelo. El impacto hizo que el hombre resbalara de su lomo y rodara por el polvo, su cuerpo permaneciendo inmóvil. Tomás abrió los ojos con sorpresa y corrió hasta Blanca, arrodillándose a su lado. «Aguanta, Blanca. Ya estamos en casa». Su voz salió débil, temblorosa. Pasó la mano sobre la cabeza de la oveja, sintiendo su respiración aún presente pero débil. Ella lo había dado todo antes de que pudiera reaccionar. Escuchó pasos apresurados y voces sorprendidas. «Tomás, ¿qué pasó?» Dos hombres que conversaban frente a una casa corrieron hacia él. Primero, miraron al desconocido tirado en el suelo y luego al niño cubierto de polvo y sudor. «Necesita ayuda», logró decir Tomás, con la voz entrecortada. Los hombres se apresuraron. Uno de ellos levantó el cuerpo del hombre mientras el otro lo sostenía. Tomás intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. Todo su esfuerzo, todo el miedo y la tensión finalmente le pasaban factura. «Vamos, muchacho, lo llevaremos a tu casa». Las palabras llegaron a sus oídos como un eco lejano. Todo a su alrededor comenzó a girar. Trató de mirar a Blanca una última vez antes de que su visión se volviera oscura. Lo último que sintió fue el olor a tierra y humo de la aldea. Tomás abrió los ojos sintiendo su cuerpo, pesado, como si hubiera cargado el desierto entero. Sobre los hombros el aroma a tierra, humo y té caliente llenaba el aire, trayéndole una extraña sensación de comodidad y agotamiento. Al mismo tiempo estaba en casa. Intentó incorporarse, pero su cabeza latió con fuerza y por un instante todo a su alrededor giró. Permaneció inmóvil por unos segundos, parpadeando lentamente, tratando de entender si todo había sido un sueño. El desierto, el hombre inconsciente, Blanca llevándolo a la aldea. Su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces las voces en la otra habitación llegaron a sus oídos, apagadas pero reales. Su respiración se aceleró. Tomás puso los pies en el suelo frío y caminó con dificultad hasta la puerta entreabierta. Cada paso se sentía como un enorme esfuerzo, pero la curiosidad lo empujaba hacia adelante. Cuando miró dentro de la sala, sus ojos se abrieron de par en par y el aire se atascó en su garganta. Se quedó de pie sin saber si lo que veía era real. El hombre al que había salvado
Estaba ahí despierto, sentado con ropa limpia. No era un delirio. Estaba vivo, se había recuperado lo suficiente para sostener una taza de té entre sus manos aún temblorosas, pero lo que hizo que el corazón de Tomás latiera con fuerza no fue verlo despierto, fue reconocer su rostro. Héctor Ramírez, el mismo Héctor Ramírez que su madre veía en la televisión todas las noches, cuyo nombre sonaba en la radio y aparecía en los periódicos, el actor, el millonario, el hombre que interpretaba héroes y villanos, cuya voz resonaba en comerciales y entrevistas, el hombre que había visto en la telenovela apenas unos días atrás. El estómago de Tomás se revolvió. Era imposible cómo alguien tan rico y famoso podía haber terminado abandonado en medio del desierto. Sus ojos iban de Héctor a su madre, que sonreía con alivio. Héctor levantó la mirada cuando notó a Tomás, parado en la puerta. Una sonrisa cansada apareció en su rostro, antes de decir con un tono cálido: «Ahí está nuestro héroe». La sala quedó en silencio por un instante. Los vecinos que estaban ahí, la madre de Tomás, todos parecían seguir sorprendidos por la presencia de aquel hombre. Nadie en el pueblo había visto a alguien tan famoso de cerca, mucho menos dentro de la casa de uno de ellos, y sin embargo, ahí estaba Tomás. Sintió sus mejillas arder al notar todas las miradas sobre él. No se veía como un héroe, solo había hecho lo que creyó correcto. Héctor le extendió una mano. «Ven acá, muchacho, quiero agradecerte como se debe, Tomás». Caminó lentamente hasta la mesa, todavía tratando de entender cómo había llegado a ese momento horas atrás. Aquel hombre estaba abandonado en el desierto, al borde de la muerte. Ahora estaba ahí limpio, vivo y mirándolo con respeto. «Siéntate». La madre de Tomás le tocó el hombro suavemente, sonriendo con orgullo. Los vecinos que antes murmuraban entre sí, ahora observaban cada movimiento, intercambiando miradas emocionadas. Era un acontecimiento en el pueblo, un actor millonario sentado en la sala de una casa humilde, tomando té, como cualquier otro hombre. Héctor tomó la taza de té sobre la mesa, girándola entre los dedos antes de levantar la mirada hacia Tomás. «Me contaron lo que hiciste por mí, cómo luchaste para sacarme del desierto y cómo tu oveja me llevó hasta aquí». Tomás notó que su madre y los vecinos estaban atentos, esperando su reacción. Héctor arqueó una ceja. Los vecinos rieron por lo bajo, pero Tomás permaneció serio. Entendía la incredulidad de Héctor. Si no lo hubiera vivido, él tampoco lo creería. El niño bajó la mirada. Por un momento, recordando a Blanca avanzando incansable por el desierto, su mirada fija en él, como si supiera exactamente qué hacer. Eso no era normal. Yo también pensé que era imposible. Tomás respiró hondo, sintiendo un escalofrío al recordar la escena, pero sucedió. Blanca simplemente entendió lo que necesitaba. Héctor lo observó en silencio, esperando que continuara. «Creo que Dios nos ayudó». La voz del niño sonó firme. No hay otra explicación para que ella aguantara tanto. Héctor no dijo nada. La sonrisa que antes tenía en el rostro desapareció, reemplazada por una expresión diferente. Sus ojos, que hasta ese momento reflejaban solo cansancio y alivio, ahora parecían perdidos en pensamientos profundos. Desvió la mirada fijándose en la mesa, como si algo dentro de él hubiera sido golpeado por esas palabras por un instante. El hombre millonario, famoso y seguro de sí mismo, parecía solo humano. La sala permaneció en silencio. Los vecinos que antes murmuraban, ahora observaban la escena en calma, sintiendo que algo más grande estaba sucediendo ahí. Tomás frunció el ceño, sin entender del todo la reacción de Héctor. Entonces el actor respiró hondo y se pasó la mano por el rostro, como si intentara alejar algo de su interior. Cuando volvió a hablar, su voz sonó diferente, menos firme, más real. «Sabes, muchacho, no estaba bien antes de que todo esto pasara». Tomás parpadeó sorprendido.
Esas palabras no eran lo que esperaba escuchar. Cuestionaba muchas cosas, el sentido de todo lo que realmente. Héctor levantó la mirada. Hacia él sus ojos estaban vidriosos y sobre todo cuestionaba la existencia de Dios. El silencio en la sala se volvió aún más denso. Nadie se atrevía a interrumpir. Héctor soltó un suspiro tembloroso como si estuviera sacando algo que había guardado por mucho tiempo. Siempre tuve dinero, éxito, fama, pero últimamente nada de eso tenía sentido para mí. Sonrió con tristeza. Me sentía vacío, perdido. Me preguntaba todos los días si Dios realmente existía, si le importaba, si me veía. Hizo una pausa y cerró los ojos por un segundo, y entonces de repente estaba ahí, en medio del desierto, solo, sin nada, sin nadie. Sus ojos se encontraron con los de Tomás. Había algo diferente en ellos. Ahora, y en el momento en que dijiste eso, en el instante en que hablaste de que fue Dios quien te ayudó a salvarme, Héctor se pasó la mano por el rostro, nuevamente tratando de recomponerse. Cuando volvió a hablar, sus ojos brillaban. Fue como un relámpago. Sacudió la cabeza sonriendo levemente, casi con incredulidad, como si Dios me hubiera dado la respuesta que tanto le pedí, como si me estuviera mostrando que nunca me dejó un escalofrío. Recorrió la espalda de Tomás. No sabía qué decir. Héctor soltó una risa baja sin humor, pero ahora había algo nuevo en su expresión, algo que antes no estaba ahí, y me dio una segunda oportunidad a través de ti, la madre de Tomás. Llevó las manos a su pecho, visiblemente conmovida. Algunos vecinos desviaron la mirada tragando saliva. Ese hombre que lo tenía todo se había sentido perdido y fue salvado. Y por un niño. Y su oveja, el actor se enderezó en la silla, intentando recomponerse. Miró a Tomás, esta vez con un aire decidido, y por eso quiero recompensarte. Los ojos de Tomás se abrieron con sorpresa. Sabía que ese momento llegaría. No tengo nada conmigo ahora, pero puedo enviarte lo que quieras para ti y tu familia. Héctor continuó mirándolo fijamente. Dime qué quieres, y te lo daré. El niño se quedó paralizado. Era su oportunidad. Podía pedir dinero, tierras, cualquier cosa, pero entonces miró a su madre, y el recuerdo de todo lo que ella siempre le enseñó vino a su mente. Ayudar sin esperar nada, a cambio hacer lo correcto, porque es lo correcto. Tomás respiró hondo y bajó la cabeza. No quiero nada. El asombro en la sala era palpable. Los vecinos se miraron entre sí. Algunos, con los ojos abiertos de par en par, nadie rechazaría una oferta así. Héctor frunció el ceño confundido. Nada. Tomás levantó la cabeza. Su voz firme. Mi mamá siempre me ha enseñado que ayudamos porque es lo correcto, no porque esperemos algo. A cambio, Héctor se quedó en silencio por un momento, simplemente observándolo. Había algo distinto en su mirada. Ahora, entonces lentamente sonrió. Eres un niño especial, Tomás. Algunas horas después, el sonido de un motor potente resonó en la aldea. Tomás corrió hacia afuera y vio un auto negro y lujoso estacionado frente a su casa. Los vecinos salieron apresurados murmurando entre ellos. Héctor salió por la puerta, miró a su alrededor y respiró profundamente, como si quisiera capturar cada detalle de las personas en su memoria. Tomás se acercó sin estar seguro de qué decir. Héctor puso una mano firme sobre su hombro. Voy a volver el niño solo. Asintió. No sabía si creer en esas palabras. El actor subió al auto y el vehículo arrancó lentamente, desapareciendo por el camino polvoriento. Tomás se quedó quieto mirando hasta que el auto desapareció en el horizonte. El viento caliente sopló contra su rostro y cerró los ojos por un instante. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, o al menos eso era lo que él creía. Pasaron días desde que Héctor se despidió del pueblo. La vida de Tomás volvió a la normalidad,
pero algo dentro de él le decía que esa historia aún no había terminado. Continuaba con sus rutinas, pastoreando a sus ovejas, ayudando a su madre y observando el horizonte al atardecer como si estuviera esperando algo. Entonces, una mañana, el sonido de motores rompió el silencio del pueblo. Tomás corrió afuera y vio un convoy de camiones acercándose, levantando polvo en el camino de tierra. Los vecinos salieron de sus casas murmurando con curiosidad cuando los vehículos se detuvieron. Una figura familiar bajó del auto que iba al frente. Héctor había vuelto, pero no estaba solo. Una cuadrilla de ingenieros y trabajadores venía con él. En cuanto Tomás se acercó, aún sin poder creerlo, Héctor sonrió y abrió los brazos. Esta vez traje la ayuda correcta. El actor explicó que financiaría la perforación de un pozo profundo, garantizando agua limpia para todo el pueblo. Ya nadie tendría que caminar kilómetros. Para conseguir agua, la noticia causó un gran alboroto. Algunas mujeres lloraron de emoción. Los hombres le estrecharon la mano a Héctor y los niños corrieron emocionados. La madre de Tomás, con los ojos llenos de lágrimas, le apretó las manos a su hijo con orgullo, pero esa no era la única sorpresa. Junto a los ingenieros también estaba presente un equipo de filmación. Héctor contó que había decidido compartir su historia con el mundo. La historia de un niño humilde que lo salvó en el desierto, de una oveja que desafió toda lógica y de cómo Dios le dio una segunda oportunidad. La película no sería solo sobre él, sino sobre fe, valentía y humanidad. Tomás se quedó sin palabras. Nunca imaginó que su historia pudiera llegar más allá de los límites del pueblo, pero no se trataba de fama, se trataba de inspirar a otros a hacer el bien con el tiempo. El pueblo prosperó, el nuevo pozo trajo más que agua, trajo vida. El ganado se fortaleció, los cultivos crecieron sanos y la gente dejó de sufrir por la sequía. El nombre de Tomás se hizo conocido, pero él nunca se sintió un héroe. Un día, mientras observaba la puesta de sol junto a Blanca, sonrió la oveja que un día cargó a un hombre en su lomo. Ahora pastaba tranquila. Ella no sabía que se había convertido en una leyenda. Y Tomás, en el fondo, tampoco necesitaba saber que se había convertido en una inspiración. Simplemente hizo lo que creyó correcto, y eso fue suficiente. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que hace por los demás. Tomás no esperaba nada a cambio, pero su gesto cambió una vida y a todo un pueblo. A veces la ayuda viene de donde menos lo esperamos y la fe nos guía en los momentos más difíciles. Si esta historia te emocionó, deja tu like, comenta qué te pareció y suscríbete al canal para más historias inspiradoras, y recuerda: el bien que hacemos siempre encuentra el camino de regreso hacia nosotros.